Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Chavarro Vargas, estudiante de la UNAD del programa de licenciatura en Educación. En esta oportunidad quisiera efectuar un proceso narrativo y argumentativo sobre las experiencias educativas indígenas en Colombia, específicamente sobre la experiencia educativa del resguardo indígena Ambaló, Escuela Anyacú. Primero, es importante indicar que la educación ha sido un proceso que ha acompañado este resguardo desde sus orígenes. Ha sido una educación informal, un proceso no escolarizado, que se ha dado en los distintos espacios como en las familias, en las prácticas culturales, inclusive en las medicinales, en las que se han logrado una transmisión de saberes de generación en generación, en el seno de la familia, la comunidad, la autoridad y la cotidianidad a partir de qué? Del ejemplo. Para el pueblo ambaló, la escuela es un lugar de resistencia que traspasa los procesos cognitivos. Es un espacio donde se comparte el conocimiento y se fortalecen los legados ancestrales. En ese orden de idea, la educación empieza a tomar fuerza a partir de un proceso de recuperación de tierras y con ello una recuperación propia de la identidad cultural y de la lengua. Asimismo, para estas comunidades el desarrollo de los procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento se plantea a partir de la educación propia denominada PEBI, que también tiene su campo de acción en una construcción intercultural, ya que parte de la investigación de los saberes propios y de los saberes de otras culturas. Es así que en este proceso se tiene una estructura educativa denominada PEC, Proyecto Educativo Comunitario. Cabe indicar que la educación propia se rige por unos principios orientadores tales como la autonomía, el territorio, la colectividad, la unidad, interculturalidad, identidad, participación, armonía, autoridad, pensamiento, igualdad, idioma, entre otros. Bien, el anterior proceso abre la posibilidad para que a nivel pedagógico se plantee un currículo más flexible, adaptado a las necesidades de la población y no a las expresadas desde el Ministerio de Educación. La idea no es menospreciar los saberes occidentales, por el contrario, incluirlos dentro de dicho currículo, pero de una forma más articulada, teniendo en cuenta los saberes propios de estos grupos poblacionales. Entonces, es así como surge la necesidad de implementar uno de los proyectos ya expresados por estos grupos poblacionales, y hago referencia al proyecto denominado el Corredor Biológico, que si bien ya ha sido pensado y expresado, en su aplicación no se ha efectuado. Esta propuesta lo que busca es fortalecer el proceso de la recuperación histórica de dicho territorio. ¿A partir de qué? Del reconocimiento del medio, del reconocimiento de la comunidad, del reconocimiento de la naturaleza. También es importante reestructurar el modelo pedagógico planteado desde el Ministerio de Educación. Si bien es de suma importancia, es prioritario, importante construir un modelo pedagógico que se ajuste a las propuestas de las comunidades indígenas y a las propias necesidades. Otra de las necesidades se da en el plano del idioma propio, ya que en la misma comunidad se presentan falencias y carencias al respecto, debido a que hay muchos de ellos por factores externos no hablan el idioma propio. Es porque se requiere, entonces es por eso es que se requiere de un proceso formativo, y ese proceso formativo debe ser liderado por personas versadas en el tema, preferiblemente personas de la misma comunidad y a ello sumado también personas como los abuelos, los ancianos, que contribuyan a los saberes ancestrales y contrarresten esta problemática. Pero esto no se puede hacer solo, se necesita del concurso y de las políticas públicas que faciliten este proceso. Asimismo, se requiere ajustar el calendario del Ministerio de Educación Nacional con el calendario propio de las comunidades, ya que este último se encuentra ligado a los procesos culturales vitales para su supervivencia y van en contravía. No podemos olvidar que el sistema evaluativo es de suma importancia y en este caso la educación debe ser pensada desde y para la vida. Es un proceso práctico que necesita igualmente una evaluación permanente en la que se priorice el proceso más no lo aprendido, más no el conocimiento. Esto es paradójico porque el ministerio hace unos requerimientos, unas solicitudes, eh, pide a estas comunidades pruebas como las IFES, el saber, las PICES, sin tener en cuenta los conocimientos de estas poblaciones, o sea, hace un planteamiento desde conocimientos descontextualizados. Por lo anterior, se requiere desde lo gubernamental una lectura real de dicho escenario, de la flexibilidad y la aplicación de un sistema evaluativo formativo, comunitario,
participativo, incluyente e integral, donde se identifique y reconozca tanto las fortalezas como las debilidades del proceso. Es necesario que los que dirigen y controlan la labor educativa lo hagan desde un conocimiento de causa, desde el contexto y no desde un escritorio lejano a la realidad, que verdaderamente se comprometan a respetar y fortalecer los procesos comunitarios. Ahora bien, la educación propia es un logro obtenido a través de un proceso complejo, de luchas, reivindicaciones, resistencias, donde a través de tantos avatares han buscado su reconocimiento, en el que se han dedicado a orientar y brindar una educación más armónica, equilibrada y rica en saberes ancestrales, y no solo en conocimientos externos. Sin embargo, hay padres de las comunidades indígenas que han preferido vincular a sus hijos en instituciones que no van en el mismo lineamiento expresado, ya sea por desconocimiento, por el hecho de no estar convencidos en ese proyecto o por intereses particulares. Por ello, el reto no es nada minúsculo, se requiere de un proceso de sensibilización en el que se resalten los valores ancestrales y poco a poco ir ganando terreno en dichas posturas. Por último, invito a pensar, repensar y resignificar nuestros postulados frente a la educación tradicional, que en síntesis van en contravía de las necesidades de estos grupos poblacionales. También en analizar con mucho detenimiento lo que representa la educación propia, como una opción diferente que tiene una apuesta política por la autonomía de los pueblos y la cual se convierte en una de las estrategias más fuertes del movimiento indígena para lograr la reivindicación de sus derechos. Muchas gracias. Buenas noches.